Bienvenidos a una edición de Formación Escopeta. Yo soy Francisco Flores Meyer, mejor conocido como Flowers Powers. Hoy, desafortunadamente, sin Beto Orozco, pero encontré un sustituto ideal, sobre todo porque hoy vamos a hablar de un equipo del que trae puesto los harapos, el joven Toby Tops, Hola, mi gran querido fan Flowers. de la cortinilla de acero. ¿Cómo estás, Flowers? Qué gusto saludarte y como siempre un gusto estar aquí en este espacio para hablar de un gran deporte como lo es el fútbol americano y de qué mejor manera que con mis acereros de toda la vida. Pues miren, ahí lo tienen ya. Bueno, si por alguna razón no habían leído el título del episodio, si nos están viendo en Comedy Network o si nos acompañan en audio, pues sí vamos a hablar de los acereros de Pittsburgh, uno de los dos equipos más ganadores de toda la liga, uno de los equipos de mayor tradición. Me atrevo a decir, pero no tengo el dato para decirlo con certeza al 100, que es el equipo más popular de México. Si no es el uno, es el 2. Y si es el uno en la americana, ¿no? O sea, se pelean el título con los Cowboys. Nada más para decirlo con plena certeza y sin miedo a equivocarme. Pero bueno, vamos a hablar de ese equipo y desafortunadamente uno nos puede acompañar Beto Orozco, otras responsabilidades en su vida le complicaron estar con nosotros, pero sin duda estará de vuelta la próxima semana y puede que yo no, ya les explicaré al final que me voy de vacaciones, pero bueno, no están ustedes por ir, eso lo que quieren es oírnos hablar de la NFL, de los equipos. Hoy vamos a darle esta cobertura al equipo de Pensilvania y nos vamos a saltar los escopetazos porque básicamente no hay. Totalmente. No, estamos en esa etapa en junio que ya acabaron los campos de entrenamiento, que ya acabaron los campos obligatorios de entrenamiento, intentaron hacer polémica a Stephon Diggs, que no fue. Realmente no hay nada que reportar, no hay nada que actualizar a las aficiones, entonces por eso nos las vamos a brincar y vamos a ir directo a la cobertura y pues con un fan leal de este equipo amarillo y negro. Por más que quieran decir negro y dorado, no hay nada dorado en ese color, es amarillo. Es la esencia del espíritu triunfador que tiene el equipo, mi querido Flowers. Por eso hace esa transición a dorado. Pero no es dorado, es amarillo. Pero da una muy buena pinta que O sea, sí, dorado los debiera ser Rams dorado. antes. No es ¿Vale? dorado, pero bueno. No entremos en polémicas innecesarias de un uniforme que los daltónicos ven dorado. Mejor hablamos del equipo y los hombres que conforman o no esa grandeza. Adelante. In tight coverage. Y pues sí, como dice la cortina, vamos a hacer una cobertura cercana a los acereros y los que nos han acompañado en este offseason, pues ya saben un poco la escaleta, cómo vamos dándole seguimiento a esto y vamos a arrancar con la agencia libre, ese como primer gran momento para hacer cambios. Por ahí algo que yo esperaba ver de los acereros y que no viera el cambio de coordinador ofensivo antes de Sí. hablar de nombres. No sé, tú, Toby, como fan del equipo, como alguien que se sopla y no se duerme viendo sus 17 juegos, veías el cambio, querías el cambio, porque al final se vio bien el cierre de temporada de Pittsburgh. Sí, fíjate que ahí es donde empieza un poquito el debate. Por supuesto que al haber empezado con un récord muy, muy malo a mitad de temporada, pues era obvio que íbamos a esperar que Matt Canada dejara el puesto. Y con ese cierre que solo tuvo una derrota, no lo sé, o sea, mejoró un poquito la cara ofensiva, sí, permitió sobre todo a partir de que Kenny Pickett tomó los controles, que no digo que lo hizo mal Mitch Trubisky, pero, o sea, se notaba un poco más el trabajo elaborado para Kenny, pero al menos Ujú. para lo que he estado leyendo, al menos para lo que se está esperando del equipo, no creo que Matt sea el coordinador adecuado. Pero entendiendo un poquito cómo es la filosofía de los Rooney, en concreto todo esto de aguantar tanto a la gente tantos años, me atrevo a decir que pues Mike Tomlin se va a casar con la suya otra vez. Y sí, yo creo que se va a quedar, no sé si 1 o 2 años, pero yo creo que sí lo vamos a tener que ver ahí. Y al menos, como le están armando el equipo a Canadá, me gustaría que fuera un poco más atrevido, ¿no? Un poco Ya. más vertical y sobre todo que explotara, sobre todo estas armas que ahora tiene, por ejemplo, con George Pickens o con la incorporación de Allen Robinson, ¿no? Que por mucho que ya Ujú. sea un veterano, bueno, un jugador con mucha experiencia, creo que Es todavía podría veterano, o haber sea, un segundo aire, que tiene 29, 30, ¿no? Creo.
Sí, por eso, o sea, pero a nivel NFL ya lo podemos considerar veterano, ¿no? O sea, Claro, claro. Entonces, yo creo que con este balance, con esta incorporación de Robinson, yo esperaría que fuera una ofensiva un poco más atrevida de lo que fue el año pasado. ujú. Pues mira, vamos a ver, o sea, creo que sí está esa gran duda, esa gran interrogante de la ofensiva. Vamos a hablar ahorita un poco, o sea, ya que hablemos bien de qué será la temporada 2023, ahí te va mi primer tiro polémico. A ver, Creo que dale. se ensalza mucho lo de Pittsburgh, pero le ganaron a puro petardo al final. Híjole, O sea, sí vamos a decir que Mike Tomlin, no tiene marca de temporada perdedora todavía, o sea, eso ¿no? ¿De qué te sirve si no muchos trasciendes? entrenadores quisieran presumirlo, ¿no? A ver, Sí, tiempo. A muchos les fascinaría poder decir eso, o sea, Bill Belichick con toda su grandeza, Bill Walsh, Don Shula, o sea, estamos hablando Andy Reid, ¿no? Estamos Andy hablando Reid, sí. de los grandes nombres de NFL, no pueden presumir eso. Claro, estoy de acuerdo, aunque, híjole, sí está bien, pero pues, o sea, no hemos llegado a un juego importante desde esa ocasión creo que fueron los Pats, ¿verdad? Hace unos 4 o 5 años, que nos dejaron fuera en la antesala del Supertazón. Entonces, pues yo creo que le estaban apostando un poquito de, pues, a ver qué encontramos en la agencia libre. Y pues tal vez la carta más importante es este Robinson, aunque pues mira, con esta incorporación de Isaac Seumalo, pues tiene un poquito de la experiencia de haber llegado ya al juego grande, ¿verdad? Que pueda al menos compartir eso e inyectar sobre todo a la línea nueva que ya se está formando con el equipo. Pero de ahí en fuera sí coincido, creo que no fue una gran, no, vamos, no son nombres tan de peso. Sí, mira, o sea, el que yo resalto se me hace interesante porque luego Pittsburgh sabe darles un segundo aire, es el esquinero Patrick Peterson, es de mis esquineros favoritos de la liga, o sea, hablando de jugadores en activos, Minnesota pues ya se está haciendo veterano a su defensiva, se está volviendo cara Sí. principalmente, y pues tuvieron que cortarlo por eso, ¿no? Y cae en Pittsburgh, es una edición veterana interesante, en general buena defensiva, eso sí tengo que decir, Pittsburgh tiene buena defensiva. No sé si tan una nueva cortina de acero, digamos. Yo creo que no, pero podrá tener un poco de armas para poder defenderse, sobre todo en la misma división. Pues sí, que esa es una división perro, ¿no? Ya hablaremos un poco de ella. Sí. Y tuvieron ediciones en linebacker. Yo creo que la interesante es la de Cole Holcomb de los Commanders. O sea, hablando de nombres buenos. Pero en bajas, yo creo que sí sufrieron bajas dolorosas, ¿no? La primera, y yo creo que Exacto. no es relevante y que no la cubre Patrick Peterson, a mi entender, es Cameron Sutton, el esquinero que se va a Detroit por una buena Sí. lana. O sea, creo que esa es la que más les va a doler. Una que hace un año creo que les hubiera dolido más que ahora es la de Robert Spillane, el linebacker que se fue a los Raiders, Y y quizás, la de ¿sabes qué? Devin Bush. También ahí Devin Bush, sobre todo porque fue, pues, un jugador que se hizo de cristal. O sea, Ujú. me acuerdo que cuando lo drafteamos, o sea, sí fue una expectativa grande, sobre todo porque venía de una muy buena temporada bueno, una buena trayectoria con Michigan. Creo que hizo una primera temporada bastante aceptable y de ahí en fuera, para abajo. O sea, creo que una lesión le tocó al principio en su segundo año, en la semana 5, si no mal recuerdo, y de ahí, pues, ¿qué podemos recordar de él? Realmente nada. Y sí fue un jugador que sí se le apostó mucho. Y ¿sabes cuál también sí siento que le va a pesar al equipo después? La de Edmonds. O sea, Ujú. ese sí fue un golpe durísimo, sobre todo entendiendo que si en el perímetro de por sí está muy débil, pues todavía le quitas lo poco rescatable que te mantenía un poquito el Ujú. perímetro, pues sí lo hace preocupante. Ya. Sí, ese es uno, es Edmonds, que tiene un hermano en Buffalo Bills. Búfalo, ajá, en los Bills. Dato curioso. Creo que sí también era otro punto importante en la zona secundaria, en la ofensiva secundaria, ¿no? De Exacto. aceleros, y por eso creo que se va a notar también la baja de Cameron Sutton. O sea, y me sorprende porque Pittsburgh en general sí sabe retener el talento y pagarles, ¿no? O sea, salvo cuando se ponen muy necios, como hace varios años Le'Veon Bell o Así Antonio es, Brown, que ya incluso se hasta pone el muy, mismo bueno, Antonio aunque creo que Brown. ahí se hicieron un favor.
Sí, hasta la Pero liga. en general le paga Pittsburgh a sus jugadores. Sobre todo entendiendo que siempre ha sido una filosofía O defensiva. sea, a ver. Entonces, sí, coincido contigo. Uh-huh. Sí, no, adelante. No, tío, o sea, sí, o sea, no entendí esa de todo y bueno, tío, estos son los cambios interesantes y con eso creo que podemos empezar a transicionar al draft entendiendo quiénes se fueron, quiénes llegaron, que en general se sentía una baja en la parte trasera de la defensiva de Pittsburgh, no tanto el frente donde TJ Watt comanda esa parte defensiva, creo que ahí sigue siendo fuerte esa parte de Pittsburgh, pero entendiendo las ofensivas rivales que tienes, o sea, empezando por tu pura división, Sí, tienes a Joe Burrow, Jamar Chase y T. Higgins y todo ese fuente, entonces necesitas secundaria. Luego, tienes a Deshaun Watson con Amari Cooper, Donovan Peoples-Jones, tienes que tener ofensiva secundaria fuerte. Y luego, tal vez en menor medida, pero tienes a Lamar Jackson con un set de receptores que fueron llegando prácticamente al filo del draft. Bueno, uno llegó en el draft con Zay Flowers, pero también OBJ claro. llegó prácticamente con el draft. Entonces, la defensiva secundaria se volvió un tema importante. Y Ojo, sobre no todo era que el van a ser único. muy El otro tema importante, sí, que sí, los van a sí, exigir para mí en el otro, todos los juegos. exacto, ¿no? Y el segundo tema importante, lo decimos un poco, es la ofensiva, ¿no? El año pasado llegó Kenny Pickett y llegó George Pickens, y que empezaron a hacer buena dupla, ¿no? Claro. Entonces Pero, yo creo, ajá, no, sí. No, y obviamente, pues sí, van a tener que balancear. O sea, creo que aquí la clave del equipo es que si se quiere explotar precisamente esta dupla Pickens-Pickett, por supuesto que tienes que mantener al rival en la banca, ¿verdad? Pero hasta qué punto es que quieras también desgastar tanto la defensa, entendiendo que hay unos huecos que todavía no están del todo garantizado que se puede competir. sí, y yo creo que por eso la primera selección de Pittsburgh fue una selección inteligente para mí, en Broderick Jones, tackle ofensivo, es el caballero que ven, si nos acompaña como Network, en la imagen de la derecha con Mike Tomlin. Y creo que sí es una edición importante porque, y lo decías, ¿no? Pittsburgh tiene buen rato de no llegar a la final de conferencia y el primer punto es cómo se fue siendo vieja esa línea ofensiva. O sea, ese último playoff, esa derrota humillante Sí, contra los totalmente humillante Browns, contra se Browns. veía la cara de Villanueva y de Big Ben de ay muere, güey. Sí, oye, ¿y qué era? Creo que la segunda jugada y ya, ¿no? Ya Ya pedían pedían bye, ¿no? esquina. Sí, coincido. Creo que primero, era una posición que se tenía que cubrir sí o sí, entendiendo que el año pasado no fue así. Y eso Ujú. que, pues bueno, ya sabía que Big Ben ya iba a retirarse y pues bueno, era importante. Y sobre todo porque como está todavía muy chamaco, bueno, chamaco para la liga me refiero Pickett, sí necesita alguien que le brinde tiempo. O sea, esa es la parte más importante ahorita, la que le brinde tiempo. Y creo yo, y mira, revisando los highlights de Broderick, digo, bastante bueno, digo, no por nada estuvo en Georgia, no por nada es Ujú. campeón nacional, y creo que fue una primera selección bien utilizada, creo yo. Yo también comparto la calificación y el único pero de repente que mucha gente hacía y Pittsburgh supo componer era que habían dejado en el tablero, ¿no? En el pool a Joey Porter Jr., que venía esquinero, ahorita vamos a hablar obviamente de él, pero bueno, había mucho ruido de que se había quedado en la mesa y que los siguientes picks, porque había casi 20 picks después de Pittsburgh, se lo podían llevar, ¿no? Entonces hablaban del tema, sonaba mucho, por ejemplo, para equipos como Baltimore, que la posición de esquinero no les hacía daño, entonces o sea, había tantito run de que podían perderlo y que era, o sea, y la oportunidad de ese legado, que en Pittsburgh por su tradición, por los Rooney, pues sí podía picar crestas el no habérselo llevado, pero bueno, al final pasó toda la ronda 1 y el joven Porter no se fue con nadie, Sí, sorprendentemente para muchos, no se fue, él junto con Will Levis fueron como los grandes olvidados en la ronda 1. Creo que no porque no se apreciaba su talento, sino que había necesidades más importantes o había uno que otro en su posición que se consideran más talentosos como Witherspoon, que lo agarró con el pick 5 Seattle, hablando de esquineros. Pero claro. bueno, primer pick de la ronda 2, Pittsburgh dijo ya, ¿qué hacemos, Ahora, güeyes? Joey Porter.
ese pick, hay que decirlo, es un pick que pertenecía oficialmente a Chicago y se lo cambió Así a es. Pittsburgh a la mitad de la temporada pasada por un receptor, que ahorita se me Exacto. olvidó quién es, que está Es en Chicago. ah, no, espérame. Sí, que tuvo 2 buenas temporadas con nosotros y después ya va. Ay, de trenzas. Bueno, ahorita me voy a acordar. Sí, fíjate que cuando salió, estaba barajando el nombre de Joey Porter Jr., o sea, por algún Ujú. momento pensé que iba a ser incluso el pick 1 y meramente Chase nada más. Claypool. Exacto, Chase Claypool, tienes razón. Decía, yo sí pensé que iba a ser elegido como pick 1 por el hecho de esta cercanía que Joey Porter Sr. pues estuvo trabajando todavía hace no mucho en el equipo en el staff de Tomlin. Y digo, si a mí me preguntas, como jugador creo que sí dejó mucho en el equipo, no como coach, parecía más un jugador adicional en lugar de ser un entrenador que pusiera orden en los linebackers. Pero digo, los números últimos, la última temporada que tuvo con Penn State, creo que Ujú. le dieron las credenciales para poder ser tomado en cuenta como un prospecto serio, ¿no? Ahora, no sé, aquí lo interesante va a ser, no, digo, comparándolo físicamente con su papá, pues está más delgado Joey Porter. Bueno, de entrada es otra posición, ¿no? Lo acabas de decir, el Claro, papá era linebacker y entrenaba sí, linebackers, ¿no? más Aquí yo... exigente, sí. Ujú. Entonces, aquí será muy bueno ver qué tanto puede acoplarse a la idea de estar sustituyendo a Sutton, porque creo que al final de cuentas no va a ser nada sencillo, entendiendo que va a estar destinado a estar marcando, sobre todo con Bengals y con Ravens. Creo que esas van a ser las grandes pruebas de fuego para Joy en este primer año de incorporación. Sí, y la clave con él, y bueno, también el pick de séptima ronda, Corey Trice, es no busques generar intercepciones, tienes que defender pases, Sí, que creo que es un exacto. problema en general con los esquineros. A mí se me hizo buen pick agarrarlo ahí en segunda ronda, para que no se fuera, porque creo que talento tiene, y el chiste es meterle en la cabeza que un gran esquinero no es el que genera, bueno, a nivel televisión, espectáculo, y para hacerte nombre, pues sí es el que genera muchas intercepciones. Pero Claro. un buen esquinero es realmente el que desvía pases, el que no tiene, al que no le completan muchos pases en su contra. Entonces veremos cómo funciona. En general, Pittsburgh sí mete ese chip en sus jugadores. Y bueno, para seguir repasando qué más pasó en el draft de Pittsburgh, agarraron a Keanu Neaton, tackle defensivo en la segunda ronda. En la ronda 3 un tight end, Darnell Washington, que luego Pittsburgh sabe convertir en diamantes estos jugadores, luego nos sorprenden. Ejemplo, el actual tight end Pat Freiermuth. Claro. Cuarta ronda, Nick Herbig, un edge. Y ya en la séptima ronda, el mencionado Corey Trice, esquinero, y Spencer Anderson, tackle ofensivo. Con esto, en la calificación Escopeta Podcast, sí vimos que sí cubrieron bien sus necesidades y la rotación de esquinero, línea ofensiva y línea defensiva. A nivel linebacker, pues sí sentimos que quedaron a deber. Ahí el tema es más bien que empezaron a agarrar jugadores, o sea, de las adiciones de agencia libre, algunas cayeron en pleno draft, pues por eso pues el amarillo, porque se movieron para medio cubrir eso. La posición de Edge, pues un pick de cuarta ronda no es un titular, no es siquiera el suplente número uno, y receptores, sí sentimos que Pittsburgh quedó mucho de ver a su afición, a su roster, por pura rotación, por lo que tienen, ¿no? O sea, Sí. ahí sí sentimos que la ofensiva de Pittsburgh, pues, pues le queda de ver a su equipo, ¿no? O sea, más bien, su gerencia general y su equipo de escauteo, a como lo calificamos, sentimos que quedaron a deber en un mejor armado para su equipo. Exacto. Y No sabes sé tú que yo cómo creo lo que esto, sientes. sí, coincido contigo y sabes que tiene mucho sentido por lo que pasó el año anterior, que por priorizar otras posiciones no de la línea ofensiva, pues por eso siguieron llegándole al quarterback que les pusieras, ¿no? Tanto a Mitch como a Kenny. Se notó mucho todavía esa debilidad en la línea. Ujú. Entonces, al querer corregir este año, pues vas a descuidar otra área importante, que precisamente creo yo que era la que se tenía que también fortalecer, era la de receptor, para que no estuvieras quemando tanto a George, ¿no? Digo, ya la liga se dio cuenta que es un jugador que puede ofrecer muy buenas atrapadas, se vio en Cleveland contra los Browns. Entonces, yo espero que esta decisión, ok,
fortalezca la línea, pero también para que más adelante pueda, pues, vamos, variar, insisto, ¿no? Variar en cuanto a las opciones que pueda tener en la ofensiva el equipo. Sí, porque mira, viendo el roster de Pittsburgh, sus opciones 1 y 2 de receptores, da igual el orden que le quieras poner, pues es Allen Robinson y el mencionado Pickens, ¿no? Que ahorita decías, que apenas va a Claro. entrar a su segundo año. Después su opción 3 es Deontay Johnson, que ha tenido flashes, de repente tiene buenos partidos, de repente no tiene nada Sí, que contra hacer. Baltimore, por ejemplo, en Año Nuevo, no hizo nada. Sí, por eso o sea, tiene flashes, o sea, tiene un buen partido que hasta en fantasy, sí, todo el mundo agárralo y pum, desaparece 5 partidos, 4 partidos. Parece jugador de fútbol mexicano. Sí. Y de ahí, pues ya se baja la calidad, o sea, existe un tal Calvin Austin, va por su segundo año, Miles Boykin, que va por su quinto año, y quién sabe qué vaya a ser. Y hoy cortaron a un jugador que venía de Chicago con una recepción de 2 yardas. Anthony Miller. Y el otro es Des Fitzpatrick, que estaba en Titanes el año pasado y lo cepillaron por algo. Claro, entonces eso también habla de la misma necesidad de que, ok, hay que priorizar, pero pues bueno, yo esperaría que si se dé algo diferente, insisto, al menos un poco de solidez en la línea, que eso era ya urgía desde hace unos 3 años. Pues a ver, la otra es que yo creo que siguen teniéndole mucha fe a Najee Harris, que entra el año 3, a ver qué puede hacer, ¿no? Pero bueno, Sí, con y va todo mucho eso de en la mano con lo que... mente, ¿no? Sí, te iba a comentar que va Adelante. mucho de la mano de lo que decían ustedes hace no mucho, creo que eran 2 episodios, ¿no? De la crisis que pueden tener un poco los corredores y entendiendo que Najee, pues creo yo, no le quedó tan el 20 de la responsabilidad que tiene por ser el corredor número 1. Entonces, a ver qué tanto también puede aportar este año. No, es que podría eso ayudarle a cobrar finalmente, o sea, Sí, sí, pero pues más bueno, ya que es su segundo o tercer año, creo. va por el 3. Tercero. ¿No? Entonces, pues con eso hablemos un poco del calendario y cómo pinta la línea de apuestas para Pittsburgh. La línea está en 8.5 victorias. O sea, o sea, con eso, si la sacan tal cual, sería un Sí, año de 8-8-1. No sería otra temporada o sea, no sería la primera temporada perdedora de Tomlin. Pero siendo sinceros, pues tampoco sería una temporada ganadora. y ¿sabes qué es lo más chistoso, mi querido Flowers? Que aún, si vemos los rivales, ya no digo el orden, en general los rivales no están tan complicados. El problema es por lo mismo que tienen estas áreas que no están bien cubiertas. Fíjate que, bueno, si es el siguiente punto, mira, yo también pronostico una temporada nada más de menos de de un solo dígito en positivo, es decir, ni a 10 victorias van a llegar. Y donde va a venir la clave son los juegos divisionales. Y ahí sí, en general, veo que va a ser, digo, ahorita lo comentamos si quieres, pero Sí, yo sí, veo sí, que viendo el ejercicio. nos vamos a quedar en 1-5 en divisional. Mira, ahí va. Antes de decir eso, ¿cómo está el tema de paga? Si por alguna razón creen que Pittsburgh sí tiene una temporada ganadora, es decir, 9 victorias o más, no paga también menos 141 por cada 100 pesos, se llevan 171. O sea, recuperan sus 100 y 71 extras. En cambio, si Pittsburgh se queda corto y tiene Mike Tomlin por primera vez una temporada perdedora, por cada 100 pesos se llevan 110. ¿No? Fíjate. Entonces, poquito arriba de duplicar tu apuesta inicial. Y bueno, si quieres, vamos viendo el calendario Perfecto. de los acereros, que abren con 2 partidos de local. El primero contra San Francisco. Luego son de esas anomalías raras que todo el mundo está calibrando y Pittsburgh podría ganar y San Francisco perder sorprendentemente, aunque en papel los 49ers tienen mejor roster. Fíjate que también sí pienso que ese juego lo podrían ganar los acereros, aunque con muy poca diferencia y más que una buena actuación del equipo, yo creo que sería más por un error que pueda generar San Francisco. Entonces, sería una victoria un poco debatible, pero sí veo al equipo ganando apenas por menos de 7 puntos. Sí, el tema es, pues también San Francisco a ver cómo está de quarterback. Entonces ahí la Sí. defensiva de Pittsburgh puede ser un factor positivo. Luego, semana 2 va a estar interesante. De Sean Watson, ahora sí ya como más conectado, más en sync, creo que sí puede hacerle la vida de cuadritos a Pittsburgh, con todo y que pues Big Ben tenía una marca positiva contra los Browns
y ya estamos hablando de la era Kenny Pickett, entonces Exacto. puede ser rudo. Sí, incluso ese juego veo que lo pierden. Juego sí veo que lo gane Browns. Yo también. Sí. Luego viene su primer visita interesante, Las Vegas, equipo, híjole, no sé cómo le ganaron, también era un partido de Navidad del año pasado que nadie quería ganar. Así es, o Un sea, juego de partido, o sea. se querían ir a festejar, a comer pavo, y nadie querían dar su propio regalo al rival. Aquí el tema es que si Jimmy G está sano, pues Pittsburgh tiene para perder de visita. Claro, Si ya pero está no Jimmy sé. G sano y Josh Jacobs sí quiere jugar con los Raiders. Aún así, no sé, siento que este sí se podría ganar un poco más holgado que si es que llegara a suceder con San Francisco. Entonces yo aquí le pongo palomita, que a lo mejor ganamos. Ahí tú llevas tus cuentas, y vamos al Sí, final no, aquí la llevo. a sacar. Pero bueno, de ahí va un cheque al portador. Houston en la Sí. semana 4. Pero, ¿sabes qué? Aquí siento que... Preocúpense si no ganan ¿eh? Es que mira, eso es lo que iba. A veces Pittsburgh siento que es como el meme del perrito que no hagas esto y lo hace. Así siento, ¿no? No puedes perder ni se te ocurra perder contra Tejanos, y siento que en alguna de esas podría pasar, pero digo, quitando la exageración, sí, aquí sí veo un juego bastante accesible para Pittsburgh. Este es un juego que tiene que sacar la defensiva de Pittsburgh. Punto. Sí. O sea, totalmente. Y sobre todo porque, bueno, le estarían dando la bienvenida a este quarterback que llegó de... Sí, a CJ Stroud. DJ Stroud, exactamente, CJ. Y el que sigue, también, este es otro punto, veo una derrota contra Baltimore. Baltimore pinta rudo. Sí. De ahí, semana de descanso, muy temprano en el año para Pittsburgh. Demasiado Personalmente temprano. no soy fan, pero bueno, o sea, se va medio rotando ese tema. Pero bueno, les toca temprano. De ahí regresan una visita ganable contra los LA Rams, aunque sea en el SoFi Stadium. Creo que Pittsburgh en general tiene mejor roster y yo sí inclino la balanza para los acereros. Ok. Yo lo veo al revés. Yo creo que aquí se lo lleva Rams por el hecho de que es un equipo con un poco más de ya tiempo trabajando, por mucho que se está haciendo viejo. Digo, El tema son ¿cuánto las tiempo? lesiones de Rams, a ver cómo, aunque sea semana 7, no sé cuál es la ofensiva de los Rams. O sea, más Híjole, allá de Matt Stafford y Cooper Kupp, ¿qué es? Sonny híjole, pues, Michel, de corredor, Cam pues, Akers, o mira, sea, en una de esas te puede sorprender mismo Matt Stafford nuevamente, así que, no sé, ahí lo pondré un poquito en duda, la verdad. ya. De ahí vienen 3 partidos de local. Sí. Uno que yo deseo de corazón que ganen contra Jacksonville, que creo que va a ser un tiro bastante parejo, Sí. Fíjate que pero a este le doy ganador a Jacksonville. fíjate, No, yo al revés, o sea, yo creo que Pittsburgh puede ganar, pero de manera muy apretada por el colmillo de Tomlin y su defensiva. O sea, ahí el tema es la inconsistencia que ha mostrado Trevor Lawrence. ok, podría ser, aunque todavía, mira, ya no, aquí por ejemplo no puede aplicarse el clima porque todavía es octubre, entonces creo que no tendrían ese inconveniente Jacksonville de adaptarse allá a Pensilvania, entonces, pues sí pinta para ser un juego muy, muy cerrado. O sea, para mí el tema ahí es más bien la inconsistencia de Trevor Lawrence y ese colmillo afilado de... Mike no se vaya a meter así como fue con Jacoby Jones. No, pero sobre todo también la misma defensiva, o sea, un TJ Watt contra esa línea ofensiva que tampoco ha sido consistente, puede generarle muchos destrozos y si, o sea, Pittsburgh no es Chargers, o sea, si les lanza 4 Claro. intercepciones, sí van a capitalizar, entonces, tío, ahí inclino la balanza. Luego, semana 9, jueves por la noche, reciben a los Titanes de Tennessee. ¿Qué vamos a apostar, mi querido Flowers? Aquí Eso lo tienes vamos a hacer unos afuera del escuchas. aire. Ok. Pero, a ver, la balanza tiene que decirme que Pittsburgh tiene todo para ganar ese partido. De acuerdo, de acuerdo. El Fíjate tema que es es, el juego que más dudaba, pero fíjate que yo aquí aplicaría el mismo criterio que con San Francisco, que tendría que ser a partir de un error. Por el lado que tú quieras, ofensiva o que defensiva. Tannehill los ha hecho, pero lo suele hacer como más adelante en el año. Ok, entonces todavía no estaría entrando en esa media. Aquí el tema es que las debilidades de cada equipo son las que se enfrentan entre sí. Esto es, la secundaria de Pittsburgh contra uno de los peores cuerpos de receptores de la liga. Bien, entonces, No, ¿estás de acuerdo que será pero un ahí es donde partido de está pocos parejo el puntos? tiro. O sea, Puede ser y un partido de pocos puntos. sin duda va a ser un partido, no sé cómo vaya a estar la línea en su momento, pero de bajas.
Pero bueno, aquí el corazón me hace inclinar por Titanes, yo sé que a ti por Pittsburgh, entonces agree to disagree y avancemos. Luego, Green Bay, este tiene que Accesible. poder ganarlo contra Jordan Love, es una Sí. victoria accesible. Exactamente, así como lo va a hacer tendría que hacer con Houston, creo que aquí con Green Bay tendría que aplicarse el mismo criterio. Sí. Luego, yo prevé 2 derrotas seguidas de visitante, Cleveland y Cincinnati. Ok, aquí yo le pongo 1-1 y es contra Browns donde veo el único juego en el año en el que vamos a ganar de divisional. Y sí, totalmente de acuerdo que en Cincinnati no va a ser posible sacar la victoria. No, Joe Burrow tiene que ganar los divisionales sobre todo, para estar ahí tranquilos en temas de pelear hasta la siembra 1 para los Bengals. Claro, es que Es ya donde viendo sí que es los al veo, final o sea, sí veo posible que Bengals acabe con una siembra 1. Sí, totalmente. Y sobre todo entendiendo que ya es a finales de noviembre, yo creo que va a tener más que embalado el equipo de Bengals. De ahí, otra cheque al portador, Arizona y más en casa. Sí, O sea, ya con el exactamente. factor, esto ya estamos hablando primer fin de diciembre, pasando Thanksgiving o fin de semana de Thanksgiving, pero no solo el clima es factor, también Colt McCoy al parecer va a ser el quarterback titular de Arizona. No veo cómo Cardinals Uf, con esa ofensiva sea mejor a Pittsburgh y esa defensiva contenga a Kenny Pickett y a George Pickens, entonces claro. Y sabes inclino que la balanza. y sobre todo por la semana que estaríamos hablando que ya Cardinals estaría fuera de la contienda y Pittsburgh ahí más o menos intentando rascar y asegurar un juego de comodín. Toby, es verano y Arizona ya está fuera de la contienda. Tienes razón, Pero tienes bueno, razón. o sea, tiene que ser una victoria para Pittsburgh, pero eso podría ser de esos de no sé cómo, pero Pittsburgh perdió. Apreté todos los botones. Sí, 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 y perdieron, pero bueno. De ahí, semana 14, deben de poder ganarle a Nueva Inglaterra. Fíjate que Pero, híjole, Bill Belichick, sí, si tiene un hijo fuera de su división es a Pittsburgh. exacto, O nos sea, su tiene de otro hijo, hijos su hijo favorito son los Jets. Oye, no se le felicitó a Bill Belichick, pero Ni a Tom Brady, sí, porque hijo, definitivamente cómo se los trajo de hijos, ¿eh? cañón, cañón. Y es más, yo creo que yo aquí le pongo que sí es una victoria de Patriotas por toda la experiencia que tiene Bill Belichick y entendiendo que pues ya le tiene la medida a Mike Tomlin. Me preocuparía que no, pero bueno, o sea, como dice la Biblia, hemos visto cosas peores. Sí. Muy bien. Y Y de la ahí, semana 15 creo que también tiene que ser una victoria sí o sí contra Indianapolis, por mucho que tienes que es allá en ganarle a los Indiana. Colts, por amor a Dios, o sea, Sí. Oye, también también un poco de favor para ustedes. sí, o sea, tienen que demostrar cómo. Luego, semana 16, Cincinnati, otra derrota Otra difícil. derrota, Y totalmente. según mis cuentas, ahí ya van 8 derrotas. Entonces, esa línea de apuestas se empieza a ver ruda. Sí. De ahí viene para mí el partido trampa o clave. Ahí te va. Seattle en casa. Seattle es un equipo medio gitanón que no sabemos qué va a hacer este año. Puede Claro. sorprender y ganar y volver a llegar a playoffs y todo el show. O puede ser una decepción terrible el segundo año de Geno Smith y ahora sí se empieza a ver esa reconstrucción y que lo del 2022 fue una llamada de petate. Fíjate que yo creo que sí va a tener un muy buen año Gene Smith, independientemente de cómo quede el récord, sobre todo porque creo que le va a dar un poco de estabilidad en la posición. No Ujú. creo que califiquen, o tal vez sí, pero pues bueno, rascando el último boleto de la Nacional. Pero yo aquí veo ganando por el hecho de que es en Seattle. O sea, No, sí, veo es en ganador. Pittsburgh. Ajá, no, veo que pierde Pittsburgh por ser allá en Seattle el partido. Pero es que no es en Seattle, es en Pittsburgh. Ah, no, es en Seattle. Sí, nosotros lo tenemos de local, por eso esta sala así en fondito amarillo. Mm, a ver, habrá que revisar, pero bueno, porque sí siento que la localía sería un factor, ¿eh? Fíjate, nosotros lo tenemos, que es de local, Es ¿eh? O sea, en el Acrisure. ajá. Ok. No, bueno, será cosa de revisar, pero de todas maneras, creo que sí veo ahí una victoria de Seattle. Ya, pero, para mí el tema es que Seattle se van a enfrentar. Pues Este, yo creo que todavía alguno que podría pero inclusive hasta irse a la segunda posición de su división. Entonces, no creo que tan sencillo ahí lo tome Pittsburgh en ese entonces. sí, Teo, y ahí el tema más bien es justo
o sea, son esos partidos de trampa o cuando se empieza a crecer Pittsburgh, de jugar, o sea, de dar el todo por Mike Tomlin, Claro. ¿no? Y De sería que más no, por no corazón, se más que por vea estrategia. esa marca perdedora de su coach. Entonces, por eso me inclino la balanza de que lleguen, así de que estén cerrando el año para ir de visitantes contra Baltimore con una marca de 8-8 y tener ahí otra vez, llegamos a una Sí. temporada ganadora. Un Baltimore que podría llegar muy lesionado y muy maltratado en su último partido del año, ¿eh? Pero mira, con ese impulso y sobre todo con esa rivalidad que se ha hecho a lo largo de los años, desde que se volvieron los Cuervos como tal, o sea, dejaron de ser Browns, no sé, yo aquí también veo otra derrota, perdón, en la división. Le doy victoria a Ravens y mi pronóstico es 8-9. Que acabamos con 8-9. Yo también lo veo posible, ese 8-9. Y pues, entonces, con eso les diríamos, apuesten a las bajas. Sí. De Pittsburgh. Y con eso, Toby, pues empezamos a cerrar este episodio donde te agradezco que hayas estado, que hayas podido llegar de bateador emergente. Total, ahorita es temporada de Siempre es béisbol un y gusto, todavía mi no de amigo. NFL. Sobre todo también para hablar de tu equipo favorito, aunque no sé por qué ese disgusto, pero bueno, ya hemos cubierto eso en episodios anteriores, pero bueno, gracias por estar aquí con nosotros. También gracias a todos los que nos acompañaron para hacer esta cobertura profunda de los aceros de Pittsburgh. Y bueno, les adelantamos que próximas semanas no estaré acompañándolos porque me voy de vacaciones, pero el joven Beto se encargará de darles contenido de calidad. También se vienen cosas interesantes en este podcast, cambios importantes que ya prudentemente les estaremos anunciando. Pero bueno, yo agradezco a Toby que haya estado aquí, Al a contrario. Beto que esté ya ausentado para hablar con calma de Pittsburgh y que no haya dado argumentos bobos de por qué cree que Trevor Lawrence sí le va a ganar a Pittsburgh y a esa defensiva que creo que sigue siendo lo fuerte de este equipo. Creo que sigue siendo ese pilar con el que si van a estar peleando postemporada es por eso, por la defensiva. Exacto, y sobre todo que tienen que demostrarlo con equipos importantes, empezando con Cincinnati y con Ravens, que son los principales rivales a los que hay que estarles demostrando que todavía se tiene defensa para ganar. Sí, pues bueno, veamos si otra vez esta defensiva carga Pittsburgh al campeonato. De todos modos, así lo hizo con Big Ben y no lo dijimos curioso de su calendario. Se van a repetir 2 Super Bowls de Pittsburgh. Así es. 2 victorias recientes, cuando le Seattle y ganaron de Arizona. forma dramática pero convincente a Arizona, con la jugada más larga en la historia de un Super Bowl, y cuando le robaron a Seattle, le ganaron a Seattle en el 40. Siempre es la polémica cada vez que comentamos este punto, ¿no? Ya no sé cuántos años llevamos comentándolo, pero sí, coincido. ¿Como 28? Sí. No, 18. ¿Hace cuánto fue el Super Bowl? 18, pues 18 años de más polémica arbitral que de Pittsburgh per se, o sea. Sí, exacto. Ahí, pues, de eso fue en el Super Bowl 40. ¿Cuál? Pues, van a ser 18 años de este Super Bowl, van a cumplirse 18 de eso, pero bueno, o sea, siempre va a esa polémica. Ay, si los Raiders se quejan de la de Brady que tiene más años y los fans de Buffalo, del de Giants, etcétera, y tiene más años, podemos recordar, seamos sinceros, hubo polémica arbitral, no de Sí. Pittsburgh, o sea, Pittsburgh hizo lo que a ellos les tocaba, entonces, pues no pasa nada, tampoco Sí, no. es el fin del mundo, pero Le bueno, da sabor a la liga. agradecerte, Toby, estar aquí, agradecer a todos los que nos escucharon o nos vieron. No se les olvide darle like o suscribir, dependiendo en qué formato nos hicieron el favor de consumir. Y bueno, agradecerles y nos vemos dentro de una semana para seguir estas coberturas de off-season de la NFL. Muchas gracias, Michael Flowers. Saludos a todos y, como siempre, muy, muy buen contenido. Gracias y nos estamos viendo pronto. Adiós. Bye.